Me gustaría pues leer un poco del perfil de nuestros speakers. El primero de ellos es Isaac Amezcua. Él es de nuestro equipo de Python y nos va a hablar de Behavior Driven Development y Test Driven Development. Él, bueno, actualmente se desempeña como Data Engineer en Improving Nearshore y utiliza Python, Scala y Apache Spark como principales herramientas. Finalizó la licenciatura en Ciencias de Informática en el Instituto Politécnico Nacional Campus UPIXA en la Ciudad de México en el 2014. Y realizó una estancia de investigación de computación en la nube en París. Y bueno, él es amante y apasionado de la tecnología, le encanta resolver problemas de manera creativa y sencilla, así como automatizar procesos. Aprovechando los 8 años de sólida experiencia profesional en Data Engineering Software Development, mismos que ha obtenido a lo largo de los proyectos de banca, telecomunicaciones y servicios en los que ha participado. Muchas gracias por acompañarnos, Isaac. Bueno, y también tenemos la colaboración de Alejandro Pérez Olvera. Él es también del equipo de Python y él nos va a hablar de la organización, cómo, cuándo y dónde podemos aplicar la organización y en el mundo de tecnologías del software. Él estudió Ingeniería Energética en la Universidad de Guadalajara, le apasiona la organización y el rol que mejor encaja con esto en el área de programación es el backend en el que está trabajando actualmente. Amante de los cursos online y de las nuevas tecnologías, especialmente de Python. Y pues sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Isaac. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Perdón, creo que estás en mute. No sé si puedes tratar sí, una disculpa, se apretó en dos ocasiones, pero listo, mira. Listo. Buenas tardes a todos. Gracias, Tali. Pues bueno, en estos días, pues sí, nos encontramos en un gran auge en cuanto a tecnología y surgen necesidades diferentes, ¿no? En cuanto a desarrollar software de manera eficiente respecta. Se necesita desarrollar de manera efectiva, en la menor cantidad del tiempo posible y con la mayor calidad que se pueda. Para ello, pues bueno, es necesario actualizar nuestra manera de hacer las cosas. La forma de hacerlo estos días no es la misma en la que nuestros padres o nuestros profesores los hacían. Entonces me permitiré realizarles, una explicación breve, una introducción como tal a dos de los frameworks más importantes del desarrollo de software ágil moderno, mejor conocidos como Behavior Driven Development y Test Driven Development, que no es otra cosa más que orientar nuestro desarrollo a pruebas y basarlo en ellas. Correcto. Bueno, vamos a comenzar primero por el principio, que es el cliente. O sea, cuando nosotros vamos a entender al cliente y empezar a levantar los requerimientos o a empezar a desarrollar un software o a mejorar uno ya existente, pues utilizamos Behavior Driven Development, la cual es una metodología de desarrollo de software ágil que nos va a ayudar a cerrar precisamente esa brecha entre lo que el cliente quiere y lo que la parte técnica o los desarrolladores podemos ofrecerle, utilizando un lenguaje en común. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante las pruebas, no? Pues prácticamente el ciclo de desarrollo de software comienza desde el diseño. Una vez terminado el diseño, procedemos a desarrollar y pues el cliente, al momento de ver el software funcionando, pues sabe si lo acepta o no. Pero esto es muy caro, ¿no? O sea, prácticamente cuando nosotros le enseñamos un software al cliente y llega a fallarle en el momento menos indicado, desafortunadamente los costos de mantenimiento y sobre todo nuestra reputación se va a ver afectada. Por lo tanto, el testing en estos frameworks que les explico es lo más importante son las pruebas, ¿no? Es donde se va a basar nuestra tarea. Entonces, bueno, es importante porque el BDD o el Behavior orientado, o bueno, el desarrollo orientado a comportamiento va a fomentar esta comunicación y vamos a poder colaborar mejor entre roles diferentes, ya sea un desarrollador de software, un ingeniero de datos, un científico de datos o el dueño del producto, ¿no? Y bueno, trabajaríamos de manera rápida
en bloques pequeños y de manera iterativa. ¿Qué significa? Que vamos a estar repitiendo este ciclo de manera constante hasta que el feedback del cliente sea positivo. Y esto en conjunto va a facilitar y va inherente a que vamos a tener la documentación desde un principio, evitándonos la ardua tarea o la aburrida para muchos, me incluyo, la verdad, de documentar un software ya funcionando, ¿no? Entonces, esta documentación la hacemos desde el principio, incluyendo sus pruebas. Siguiente. Bueno, algo muy importante para entender esto es que, bueno, el BDD consta de 3 partes, ¿no? Esenciales, que son, pues bueno, Discovery, que es prácticamente entender los requerimientos del cliente, la formulación, que es prácticamente aterrizar esas ideas, y la automatización, que es prácticamente definirlas en un lenguaje adecuado y estructurarlas a manera de que sean automatizables o que se puedan realizar pruebas con ellas. Adelante. Bueno, ¿qué es Discovery, no? No es otra cosa más que qué es lo que se puede hacer. Nos va a servir para identificar las necesidades que tiene el cliente, que estén enfocadas en cómo mejorar el software que no se ha hecho bueno, vamos a pensar que tenemos un software ya existente, perdón, y bueno, vamos a crear una nueva mejora, ¿no? Y esta mejora, pues no tenemos la más mínima idea de qué es lo que el cliente quiere, pero sí nos sentamos con él y tenemos charlas y vamos a empezar pues a platicar, ¿no? O sea, algo pues muy superficial. ¿Sabes qué? Yo necesito que ahora este sistema de métodos de pago me acepte pagos por QR. Entonces, entre estas conversaciones nosotros vamos a tener pues estructuraciones o definiciones que vamos a utilizar de ejemplos. Estas reuniones se llaman workshop de Discovery. Y pues bueno, con esto vamos a tener de manera general qué es lo que el cliente más o menos quiere, ¿no? En lo segundo, que es la siguiente slide, en lo segundo, que es la formulación, ahora sí, esas definiciones que hicimos, ya sea un software que ya existe o algo que vamos a hacer nuevo, vamos a definir de manera apropiada cada uno de esos ejemplos, de tal forma de que se puedan especificar y que se puedan realmente ejecutar. ¿Qué significa? Que se puedan convertir a código. Con esto vamos a ser capaces de automatizar no solo las pruebas, sino la documentación y pues prácticamente vamos a tener un conjunto de definiciones estipuladas y bien definidas para no caer en ambigüedades con el cliente. Y pues el paso final, que es el siguiente, sería la automatización precisamente de esas pruebas. Y pues bueno, cada vez que nosotros le preguntamos al cliente qué es lo que él quiere y nosotros lo transformamos a un lenguaje comprensible tanto por la parte técnica como por la parte del negocio, pues nosotros estamos definiendo estos ejemplos y a su vez pruebas que van a hacer al sistema cada vez más seguro, más confiable y sobre todo la calidad que va a tener y que le va a dar valor al cliente, ¿no? Prácticamente. Y al ser automatizadas, prácticamente no nos vamos a tener que preocupar por que el software lleve años en desarrollo, sino que simplemente al hacer un cambio nuevo, vamos a poder ejecutar esas pruebas ya existentes y en el momento en el que esas pruebas sean satisfactorias, pues nuestro software va a estar funcionando. Siguiente. Bueno, precisamente hablando de esos ejemplos, que es lo que les mencionaba, que es lo que el cliente nos pide y que nosotros definimos de manera adecuada, se definen a través de un lenguaje que se llama Gherkin, que es prácticamente texto pues del idioma en el que estamos. Por ejemplo, puede ser español, pero el común denominador es que se haga en inglés por prácticamente convención. Gherkin es prácticamente lingua franca. ¿Qué significa? Que se utiliza, vamos a pensar que es en inglés, de la manera más clara posible, sin ambigüedades, ¿no? Y para eso existen cierta estructura en la que vamos a hacer nuestros archivos Gherkin, lo cual va a cerrar precisamente esa brecha entre los perfiles de negocio, que son la gente de ventas, la gente prácticamente la que se encarga de hacer uso de ese sistema y de las personas que vamos a estar desarrollando ese sistema e identificando sus necesidades. Esto va a ayudarnos a la hora de trabajar y prácticamente hacer que nuestra comunicación mejore y que el software sea mejor cada vez entre más iteraciones pasen. Bueno, siguiente. Bueno,
¿Cuáles son los keywords principales? La principal, que es la primerita que hay que colocar, es feature, ¿no? Que, bueno, siguen otras como rule, example, given, then, when, que ahorita les voy a explicar, pero prácticamente son las básicas, ¿no? Esto nos va a ayudar a que si en otra empresa que, por ejemplo, hay una unión y ellos tienen su software y nosotros tenemos el nuestro y los dos usaron BDD, prácticamente vamos a poder interconectarnos sin problema a través de esos requerimientos que ya definieron ellos. Entonces, afortunadamente este lenguaje es estándar y pues nos ayuda justamente eso, ¿no? A mejorar la comunicación entre incluso equipos que sean ajenos o que no existían, ¿no? En nuestro momento. Bueno, entonces, ¿qué es feature, no? Feature como tal, se puede avanzar, es la palabra clave que provee, precisamente es una descripción general de lo que nosotros nos interesa desarrollar. Es una palabra clave en un documento, prácticamente debe estar al principio y después de dos puntos, la definición, ¿no? ¿Qué es lo que queremos desarrollar en esa característica del sistema? La siguiente es una regla, que no es más que una información complementaria a la feature y sirve para que cuando existen escenarios que son escenarios o contextos muy similares podamos agruparlos y evitar repeticiones. La siguiente sería prácticamente los ejemplos de los que hablábamos, que no es otra cosa más que una definición concreta de lo que el cliente quiere y donde vamos a establecer las reglas del negocio y vamos a dar un contexto inicial que es, dado que, una descripción del evento que es cuando, y el resultado esperado que es entonces, por ejemplo, dado que estoy en un navegador web, entendemos que lo que sigue es que estoy en una página web, al yo dar clic, pues yo quiero pues prácticamente que se abra la página, ¿no? Ese es mi resultado esperado. Y el background es prácticamente lo que sucede o lo que tiene que ser como precondición antes de iniciar precisamente un escenario. Siguiente. Precisamente un escenario es prácticamente, es un sinónimo de, existe, varias circunstancias repetitivas y nos sirve para agrupar precisamente también, así como la regla. Y pues bueno, es una de las palabras que se usan y pues bueno, a veces es de mucha ayuda cuando tenemos, por ejemplo, 100 historias de usuario, que son prácticamente lo que el usuario quiere que desarrollemos. Y pues para evitar repetir, pues utilizamos estos outlines, ¿no? Para agrupar precisamente todas las combinaciones existentes de una definición. Y precisamente nos ayuda en eso, lo tedioso que llega a ser. Y bueno, los ejemplos, ¿no? Pues prácticamente son las plantillas, ¿no? O sea, vamos a notar que dice examples en plural. Prácticamente son los pasos que utilizamos como plantilla para crear nuevos escenarios. Bueno, entonces, pues bueno, estas nos ayudan para no volver a no tener que repetir cosas y pues bueno, en la práctica son muy útiles, a veces no lo llegamos a utilizar si nuestro software es muy, bueno, acabamos de empezarlo, pero en posteriores iteraciones definitivamente empezamos a ver que se repiten muchas cosas, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, estos que se presentan en pantalla son algunos ejemplos, que me llamaron la atención. Por ejemplo, vamos a pensar que Google no existe y nosotros queremos inventar la búsqueda en Google. Bueno, entonces yo como usuario web, yo quiero buscar en Google, ¿no? Para poder responder mis dudas. Yo tengo una duda acerca, por ejemplo, pues, de un concierto al que yo quiero ir, ¿no? Entonces, esa es mi característica, el que yo pueda buscar en Google. Ahora, ¿cuál es el outline? Pues bueno, una búsqueda simple en Google, ¿no? Prácticamente ahí ya puedo empezar a definir cuál es pues el given when then. Ahora vamos a poner, dado que un navegador web está en la página de Google, cuando yo introduzco la palabra de búsqueda, que en este caso voy a poner concierto, vamos a ponerlo, entonces debe demostrar el resultado. Y yo aquí puedo agregar, y los resultados, quiero que aparezcan resultados relacionados y que me aparezca la publicidad del lado izquierdo y etcétera, por ejemplo. Y lo que les mencionaba, examples, son prácticamente ejemplos, no son repetitivos. Por ejemplo, aquí, si yo busco frase, quiero que me encuentre algo relacionado, ¿no?
Ajá, entonces la frase, por ejemplo, pingüino, que me encuentre pingüino emperador, vamos a decir, ¿no? O pues panda, ¿no? Panda gigante, etcétera. Esos son como los casos diferentes, ¿no? Pues en el caso del Tesla es lo mismo, ¿no? Vamos a pensar que el cliente, o sea, pues desde su perspectiva, yo quiero customizar mi Tesla y yo quiero poder hacer una orden online, o sea, comprar mi carro en línea. Ahora, dado que yo soy un comprador, cuando yo navego en la página de tesla.com y navego a la página principal donde está el modelo que yo quiero y que se abre el diseñador del bueno, el estudio donde yo puedo diseñar el auto, yo quiero tener la capacidad de poder hacerlo, poder elegir, pues el modelo 5, configurarlo, mejorarlo, seleccionar, etcétera, ¿no? Todos esos pasos muy definidos son los ejemplos que identificamos en las pláticas que tenemos con el cliente. ¿Correcto? Bueno, sí. Perdón, por ahí tenemos 2 preguntas. ¿No? Adelante. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia del Gherkin y las User Stories? Y ahorita te digo la otra. Correcto. Bueno, las historias de usuario, para muchos conocedores del tema, bueno, forman parte de una metodología ágil llamada Scrum, que prácticamente es donde nosotros definimos de manera sencilla y clara qué es lo que el cliente quiere, ¿no? Ahora, hay herramientas como Jira que nos permiten precisamente especificar esas necesidades, pero como tal, Jira sumado con las historias de usuario o Scrum no es BDD. O sea, esto es una metodología de desarrollo ágil, sí, pero BDD se encarga de mejorar incluso. No están peleadas, al contrario, se complementan. Entonces, nosotros utilizamos Gherkin para definir precisamente esas historias de usuario nuevamente, pero con un lenguaje establecido, lo que les mencionaba hace un momento, y ese lenguaje Gherkin es fácilmente transformable en pruebas automatizadas, que en este caso es TDD. A esta parte todavía no llegamos, pero esa es la característica de Gherkin, que puede transformarse rápidamente a TDD una vez que terminamos los pasos de BDD. De un lado, definimos el comportamiento y ahora con las pruebas definimos el software a través de esas pruebas automatizadas que sacamos del Gherkin. Y bueno, el background, pues prácticamente sí pueden ser como la base, o sea, prácticamente sí lo que vamos a dar por hecho, precisamente estoy de acuerdo con Luis Gerardo, precisamente esas precondiciones que se deben de cumplir y que en ocasiones son repetitivas, ¿no? O sea, muchas veces vamos a probar el mismo software en la página principal, vamos a pensar. Entonces, sí es muy, muy importante que definamos ese background y sí, respondiendo a la pregunta, sí es eso. Sí son las precondiciones. Perfecto. Correcto. Entonces, bueno, ahora sí llegamos a esa parte, ¿no? Que son las pruebas unitarias. Lo que nos interesa que sea es que sean rápidas, que sean confiables y que nos ayuden a rápidamente identificar las fallas y a aislarlas. ¿Sí? Correcto. Ahora, para BDD, el framework pues, más popular, que prácticamente fue el que pues, es el pionero y el que ha estado manteniendo esta metodología, es Cucumber. Este software pues, lo pueden encontrar. Aquí les pongo el QR, se pueden poner su camarita, pueden ir rápidamente a leer, o pueden entrar a la página cucumber.io, ahí se lo pueden poner en el chat. Pero bueno, o sea, afortunadamente este software nos ayuda a hacer muchísimas cosas. Creo que hay una prueba ahí gratuita, entonces, pues sí estaría bueno que le echen un ojito, ¿no? La verdad es que yo se lo recomiendo mucho, yo lo uso en el día a día y, pues bueno, esto es el primer paso de nuestro intento de mejorar el desarrollo de software, ¿no? Esto sumado al desarrollo orientado a pruebas, que es el Test Driven Development, pues prácticamente nos va a ayudar a que una vez que definimos esas especificaciones que el cliente nos está proveyendo, podemos nosotros crear unas pruebas, ¿no? Podemos crear las pruebas que sean necesarias y afortunadamente esto nos va a ayudar, ¿no? A que comencemos a desarrollar el código y el momento de que ejecutemos las pruebas van a estar fallando porque no las definimos. O sea, al principio las pruebas están vacías, no tienen nada, pero están definidas. Entonces, mientras vamos nosotros avanzando en nuestro desarrollo, vamos haciendo la ejecución de manera paralela de esas pruebas.
Entonces, escribimos esas pruebas a través del Gherkin que mencionaba, que definimos en el BDD, escribimos el código y hacemos que se ejecuten las pruebas. Si las pruebas pasan, pues ya terminamos, ¿no? Nuestro sistema. Pero si no, vamos a tener que hacer lo que llamamos en desarrollo de software refactorizar, que no es otra cosa más que utilizar patrones de diseño, utilizar mejores algoritmos y pues en general cambiar el código, ¿no? Para tratar de dar con el resultado que esperamos y pues volvemos a actualizar los tests. Y volvemos así, o sea, a escribir código nuevo, volver a refactorizar, hacemos que las pruebas pasen y en el momento de que cada una de esas pruebas unitarias son satisfactorias, nuestro software está definido, tiene calidad y está sustentado por las definiciones del usuario. Entonces, cuando el usuario llega y dice, o sea, yo pedí esto y pues también quería lo otro, pues yo puedo decirle, ¿sabes qué? Sí te podemos hacer eso nuevo, pero esto no está aún definido, es una nueva característica. Lo que usted me está solicitando es esto, esto y esto y esto, pero lo que usted necesita es otra cosa nueva y pues bueno, eso lo podemos sustentar fácilmente, ¿no? Esto con la finalidad tanto de que nosotros como desarrolladores tengamos un mejor control de las características que vamos a desarrollar y que el cliente tenga claro qué es lo que se le va a ofrecer en un final en cuanto el software quede terminado. Página siguiente. Bueno. Perdón, otra pregunta rápida. ¿Cuál es la diferencia entre Cucumber y SpecFlow? Bueno, Cucumber prácticamente pues es una marca, prácticamente. He escuchado de SpecFlow, sinceramente yo no lo he utilizado, pero yo sé que es pues prácticamente otro vendor, vamos a ponerlo así, es otra marca, pero los dos hacen Behavior Driven Development y pues prácticamente lo hacen a su manera. Es prácticamente otro sabor de BDD, nada más, no es otra cosa. Ok, muy bien, gracias. ¿Va? Correcto. Bueno, ¿y qué es TDD, no? Pues prácticamente es esto, ¿no? Es una práctica de desarrollo de software ágil, es cuando vamos a realmente hacer código, pero código que prueba el código que vamos a entregar al cliente, ¿sí? Es lo primero que definimos, primero definimos las pruebas, todas las pruebas en principio van a fallar. ¿Por qué? Porque no están desarrolladas, están por implementar. Pero al tener una base de dónde empezar, esto nos va a permitir, pues, generar el código que vamos a entregar al usuario y correr las pruebas al mismo tiempo. Bueno, estas se continúan ejecutando de manera iterativa, como les mencionaba. Adelante. Ok, bueno, este es el proceso en general del TDD. Primero, pues la prueba debe fallar, ¿no? O sea, todas las pruebas van a estar en rojo. ¿Por qué? Porque fallaron, porque no tienen contenido o porque prácticamente no están implementadas, ¿no? O sea, estas pruebas, después de que nosotros escribimos el código necesario para que pasen, pues deben pasar, pero puede que no pasen todas. Entonces es donde tenemos que hacer el paso 4, que es la mejora del código o el refactoring. Y este ciclo se termina, como les mencionaba, en cuanto esas pruebas pasan satisfactoriamente. Entonces el ciclo es que la prueba falla, escribimos el código necesario para que las pruebas pasen, esperamos a que las pruebas pasen y las que no lleguen a pasar, pues desafortunadamente vamos a tener que volver a regresar al código y hacer los cambios que sean necesarios. Estoy viendo preguntas. Ok, bueno, siguiente, perdón. Ahorita al final terminamos con estas. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de TDD? Pues prácticamente le vamos a dar una mejor confianza al cliente. ¿Por qué? Porque en nuestro código que le vamos a entregar está sustentado por esas pruebas. Va a tener una mejor calidad el software y pues definitivamente le vamos a crear valor al cliente y vamos a quedar bien. Porque nuestro software va a hacer lo que él pidió y vamos a contemplar casos los llamados edge cases, que son los casos pues frontera, ¿no? ¿Qué pasa cuando no le proveemos el archivo? Vamos a pensar que quieren seleccionar un archivo y que haga determinada tarea. ¿O qué pasa si la foto excede las dimensiones? ¿O qué pasa si le mando dos archivos en vez de uno? Etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, siguiente slide. Siguiente slide. Vamos a hacer un ejemplo muy claro. Vamos a pensar que un cliente nos pidió una calculadora lo más sencillo posible. Bueno, estoy viendo otra página. No sé si...
¿Podríamos regresar a las diapositivas? Sí, dejamos de ver. Un segundo. Sí, ok. Sí, finalmente vamos a pensar que el cliente nos está pidiendo una calculadora lo más sencilla posible, nada más lo único que quiere es que pueda sumar 2 dígitos, ¿no? Para esto vamos a hacer uso de BDD y TDD, así súper rápido. El cliente nos dice, yo requiero una calculadora que sea capaz de sumar 2 números, punto. Eso es lo que tuvimos en nuestra plática. Entonces, lo siguiente es que nosotros vamos a definir ese requerimiento en lenguaje Gherkin. Sí pueden pasar a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a definirlo. ¿Cuál es el feature? Suma de 2 números. ¿Cuál es la regla? Pues tenemos una calculadora nueva, siendo el cliente, yo quiero poder sumar esos 2 números. El escenario es, voy a sumar 2 números, dado que tenemos nuestra calculadora, cuando le damos un número 5 y cuando le damos un número 11 como parámetros, entonces en pantalla debe mostrar 16, que es la suma de los 2 números. Entonces, este Gherkin lo podemos transformar en pruebas unitarias. En este caso hice una prueba unitaria, siguiente. Aprovechando las bondades del lenguaje Python, precisamente, aquí pues estamos creando este software. Creamos una variable con la calculadora que todavía no creamos y pues vamos a decirle, bueno, quiero que haga la suma de 5 más 11. En este caso nuestro software no sirve, no tiene nada, está vacío. Nuestra calculadora todavía no existe. Entonces nos podemos ir en el siguiente slide. Creamos nuestra calculadora vacía. Entonces, si se dan cuenta, solo es el esqueleto, ¿no? Tiene algo que sabe que va a sumar 2 números, no sabemos cómo. El siguiente es nuestra prueba unitaria, que es el que va a probar precisamente la calculadora. Entonces, cuando yo tenga 2 números y yo le probé el 5 y el 1, debe dar 16. Y hacemos esta es una prueba unitaria, ¿no? Es un ejemplo muy burdo. Y pues, al momento de ejecutarla, el siguiente slide, obviamente va a fallar el código. ¿Por qué? Porque no tenemos implementado. Esperábamos un 16, pero el resultado fue nada. Entonces, bueno, procedemos a desarrollar, hacemos nuestro arduo desarrollo y pues bueno, ya tenemos que pues vamos a sumar N1 y N2, que son las dos variables, y ahora sí volvemos a correr la prueba. ¿Qué es lo siguiente? Pues que pasa la prueba, ¿no? Afortunadamente da el resultado esperado. Entonces, siguiente, pues ya tenemos nuestro software desarrollado, ¿no? Entonces tenemos nuestra calculadora y tenemos nuestro principal. Al momento de ejecutar, lo que nos va a dar, siguiente, 16. Ese es nuestro resultado. Entonces ya podemos sustentar al cliente de que, mira, el software hace lo que tú pediste. Pero ¿qué pruebas realizaste? Pues estas, mira, aquí están las pruebas. Y obviamente si él de repente quiere dividir, pues ya no está definido, tenemos que volver a hacer otro Gherkin y así por cada una de las reglas del negocio. Con esto tenemos la capacidad de darle una mejor calidad al cliente, una mejor certeza y pues obviamente va a estar feliz. Entonces, pues bueno, yo los invito a que, pues bueno, si en su carrera aún no ven estos temas o si están interesados de aplicarlo en su trabajo, que ahorita están haciendo mucho servicio, pues ya servicio social o sus prácticas profesionales, pues es el mejor momento y pues bueno, es algo que les va a ayudar mucho en la vida laboral, sobre todo si cuando ya entren a trabajar con nosotros en Improving y por supuesto vamos a estar para apoyarlos. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias y los dejo con mi compañero Alejandro Pérez. Gracias, Zach. Muchas gracias por tu plática. Nada más rápidamente, si pudieras apoyarnos con las preguntitas que están por ahí brevemente, antes de pasar con por compañero. Supuesto. Estaba viendo alguna que nos recomiendes para Gherkin. Mira, la verdad es que yo no me gusta esto, pero la verdad es que yo estoy casado con Gherkin, ¿no? O sea, y pues bueno, perdóname, con Cucumber. Entonces yo te puedo recomendar Cucumber, es la única que yo en la que he profundizado. Yo te puedo recomendar que pues bajes el software y tengas la prueba gratuita y experimentes un poquito. Y pues prácticamente ahí vienen precisamente esas plantillas de Gherkin que te pueden ayudar muchísimo, ¿no? Y bueno, ¿quién es el responsable de definir los pasos del BDD? No es solo el analista, ni el arquitecto, ni el desarrollador, sino todos. O sea, y sobre todo es muy importante identificar cómo en determinada organización se organizan. Generalmente, muchas veces ponen al product owner, ponen al desarrollador que es el líder técnico y pues entre ellos definen las tareas. Pero lo ideal es que estén todos presentes, que no haya jerarquías, que la jerarquía, bueno, que sea pues prácticamente horizontal la manera de trabajar, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. No sucede siempre, pero es lo ideal, es el deber ser. Y bueno, la definición de las pruebas es trabajo de los developers o de QA.
Bueno, los desarrolladores prácticamente transforman ese Gherkin a sus pruebas unitarias, ¿sí? Es trabajo de los desarrolladores. Y el QA, pues prácticamente en términos manuales, es el que va a correr esas pruebas que no se pueden automatizar por más que querramos, ¿no? Pero afortunadamente, a utilizar estas metodologías, la mayoría se van a poder automatizar. Entonces, el trabajo del QA es ejecutarlas, ejecutar los smoke tests, las pruebas de aceptación y pues todo lo que hayan definido en sus tareas, ¿no? Como al momento de hacerlos entregables. Pues prácticamente sí, es un trabajo en conjunto. Es lo que quiere Scrum y pues muchas de las metodologías ágiles como el Extreme Programming, ¿no? Que podemos ver después. Pero sí, o sea, BDD y TDD en conjunto, sí, es prácticamente que así que trabajemos mientras más cerca mejor, mientras más comunicados mejor. Excelente, porque hay una que está un poco larita. Habiendo estando familiarizado con Gherkin Language, con Acceptance Criteria, User Stories y siendo manual testers, ¿qué tan fácil es brincar a automatizar por medio de BDD ante DD? ¿Es necesario de Programming Skills Knowledge? Pues bueno, mira, lo que te puedo decir es que la curva de aprendizaje de BDD, Gherkin y en general, pues utilizar herramientas como esas, como pues como, ¿cómo se llama? Cucumber, perdón. Pues la verdad es que no es tan pronunciada, ¿eh? O sea, te puedo decir que en la primera semana de que lo estés utilizando, pues a lo mejor al principio, los primeros 2 días sí te va a doler, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? No tenemos el contexto. Pero te puedo decir que en una semana, más o menos, o en un sprint, que generalmente forma parte de 2 semanas, ya vas a estar un poquito más familiarizado y en sprints posteriores ya vas a tener como pues una idea más clara. O sea, no es tan difícil, la verdad. Lo difícil es dar el salto. Te puedo decir es que uno se decida a querer usarlo. Y por último, al implementar Cucumber, ¿hace más pesado el framework de pruebas? Bueno, como tal, Cucumber no es el que se encarga. En todo caso, donde está, lo que va a estar en Cucumber es la documentación. Las pruebas van a ser, dependiendo del framework, del lenguaje de programación que usted decida, ¿no? Puede ser JUnit, que para el caso de Java, o puede ser Cypress para JavaScript, o puede ser PyTest pues para Python, ¿no? Entonces, todo eso, pues sí depende de la implementación, o sea, lo que tú decidas y cuál sea tu estrategia de pruebas, que para eso, pues hay un montonal de cursos, ¿no? La verdad es que no es sencillo, hay demasiadas bifurcaciones y por eso es muy importante, pues, como entender cada uno de los frameworks de pruebas que uno desea implementar pues, en la entrega de tu software, ¿no? Pero pues sí, es un poquito pesado, pero sí lo recomiendo, sí vale la pena el tiempo invertido en todo esto. Excelente. Ahora sí, muchas gracias, Isaac, por responder las preguntas y por la plática tan padre, tan interesante que nos acabas de compartir. Ahora Correcto. vamos a Gracias. darle la oportunidad a nuestro compañero Alejandro Pérez Olvera, que nos va a presentar, como les comentaba, organización, how, where, and when. Adelante, Alejandro. Listo, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Nada más probando que todo funcione. Ok, súper. Bueno, si hay por ahí alguna pregunta, me interrumpen y sin problemas la contestamos. Pues, ¿qué tal? Soy Alejandro Pérez. Estoy trabajando aquí en Improving desde hace un par de meses, aproximadamente 5. Yo estudié Ingeniería en Energía y la organización y el orden es algo que yo creo que me ha acompañado como en toda mi vida. Tengo una clase como de TOC que me obliga a buscar que las cosas estén ordenadas por colores, alfabéticamente, o trato de que las cosas estén como lo más entendibles y organizadas para mí al menos. Entonces, bueno, la plática de hoy va a tratar sobre una aplicación que yo encontré que me ha servido muchísimo para llevar todo esto en mi vida diaria, ¿no? Al principio yo usé muchísimas aplicaciones para llevar el orden, tipo las notas de Google, las Keep, Evernote y varias plataformas diferentes en donde yo trataba de llevar registro de las cosas que iba haciendo, ¿no? Yo entiendo que ahorita estamos en una época diferente en donde lo digital pues, se apoderó de todo con la pandemia. Entonces, todo lo que nosotros hacemos al final del día va a repercutir en lo digital. Normalmente ya los estudios son a través de una plataforma en línea, el trabajo se lleva a través en línea, como nosotros que estamos trabajando ahorita mismo desde casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es importante para mí, al menos, tener algo que esté en sintonía con esto. Nada más, confírmame que pueden ver mi pantalla. Súper. Sí, Muy sí. bien, pues, gracias.
Muy bien, pues les presento la landing page de Notion. Notion es la aplicación que yo les quiero mostrar. Mucha gente no la conoce y la que la conoce está completamente enamorada de ella. Yo soy de la segunda parte. Es algo que yo utilizo para prácticamente todo. Quisiera que esta plática fuera lo más interactiva posible y que les mostrara cómo funciona más allá de la teoría para que vieran cómo es que yo lo utilizo. Entonces, pues vamos a iniciar sesión con mi perfil. Yo ya tengo preparado un dashboard para esto. Para quienes no tienen un manejador de contraseñas, les recomiendo mucho que usen uno. Un manejador de contraseñas, un password manager es otra aplicación en donde puedes guardar todas tus contraseñas y tus correos y tus cuentas. Esta plática no trata de eso, pero por si ahí quisieran investigar, busquen el término Bitwarden, que es aquí el que se muestra como mi extensión. Es muy recomendable, pero bueno. Esta es mi página principal de Notion. Y lo primero que quiero hacer es cambiar el tema, porque no soy muy fan de este tema. Yo normalmente suelo usar el Darky. Van a ver ahorita por qué. Está más en sintonía con los colores que yo utilizo y con el orden que yo tengo. Creé un dashboard que es una copia idéntica al que yo utilizo en mi vida diaria, que es el de Home. Es Home Tech Week, que es para propósitos de esta plática, en donde omití información sensible como cosas de mi trabajo y de mi vida personal, que pues irán viendo, ¿no? Voy a enseñarles cómo lo utilizo yo y después les enseño cómo utilizarlo para que puedan tener una idea y sepan de qué vamos. Y no les enseñe cómo hacer cosas sin tener un contexto antes. Pero bueno, esta es mi página principal. Dentro de ella yo tengo un calendario porque me gusta tener todas las cosas que voy a hacer calendarizadas con hora de inicio y de fin y lugar y toda esta información. Dejé solo una que es, tengo una cita para mi pasaporte la siguiente semana. Esa sí creo que la puedo compartir con ustedes. Y bueno, es más o menos para que se den una idea de cómo se puede ver una página principal o un dashboard principal que ustedes puedan crear en donde ustedes puedan llevar orden. Y les voy a enseñar algunas secciones que yo he creado y después les enseñaré cómo fue que las creé para que también puedan replicarlo si es que así lo desean. Tengo 4 secciones principales, al menos yo, ustedes pueden crear las que ustedes quieran, en donde yo tengo por secciones en mi vida, por ejemplo, productividad, cosas que aprendo, que es learning, mis documentos personales y cosas que yo manejo en mi vida personal y cosas del trabajo. Y esto es más que nada para pues, abastecer toda esta necesidad de tener las cosas en orden y en control, porque pues a quién no le ha pasado, ¿no? Que va al banco y le piden un comprobante de domicilio y no lo tiene, y tiene que regresar a casa o pierde el día completo por un papel que no tenía a la mano, porque no pudiste compartir la información con el cliente que era necesaria, porque perdiste la nota, porque lo escribiste, pero resulta que en algún momento se cayó, lo limpiaste y se perdió. Entonces, primero les quiero enseñar el dashboard con el que más contento estoy, al menos yo, que es el de los cursos. Yo soy una persona que suele tomar muchos cursos en línea, pues porque la realidad es que me gusta, me divierte, pero me divierte más todavía organizar esta parte. Entonces, déjenme les enseño cómo lo tengo yo. Tengo, por ejemplo, estas son todas las cosas que tú puedes hacer con Notion, desde lo más simple, guardar una nota o un texto, hasta bases de datos mucho más complejas con widgets y funcionalidades mucho más específicas. Yo tengo un calendario en donde en mi base de datos yo tengo todos los cursos que yo ya tomé y la fecha en donde inicié y donde la terminé. Entonces, pues tengo un widget que me ayuda a ver en un calendario de manera horizontal cuándo fue que empecé cada curso y cuándo fue que lo terminé. Y esa es información a la que yo puedo acceder para saber cuántos cursos he finalizado, cuáles fueron, cuándo los terminé, cuáles estuve estudiando al mismo tiempo y me da un contexto de qué estuve haciendo en esos momentos, ¿no? Luego tengo una sección de cuadernos en donde tengo todas las anotaciones de los cursos que yo tomé y que me pueden servir como referencias y se los recomiendo. Si es que alguno de ustedes está estudiando todavía maestría, universidad, doctorado, un curso cualquiera, es algo que les va a ayudar a mantener muchísimo el orden y que les va automáticamente a crear conexiones entre aprendizaje y algo físico o al menos visual que les pueda ayudar a relacionar. Y aquí está toda la información de todos los cursos que yo he tomado. Podemos poner tantas propiedades como queramos a cada entidad de esta base de datos. Yo, por ejemplo, pues tengo una suscripción de Platzi, entonces me resulta demasiado fácil tomar todos los cursos de ahí. Tengo un par de Udemy y también tengo por ahí algunos de Redis. Y tengo el estatus de cuándo inicié, cuándo terminé, en qué estado están, quién fue el profesor, si tengo o no apuntes de ellos y si me dieron algún certificado para ello. Entonces, por ejemplo, puedo enseñarles que tengo yo aquí adjunto el certificado que yo ya tengo del curso que ya tomé. Y esto también te ayuda muchísimo como a tener archivos relacionados con datos, con cuadernos, con notas y con todas las funcionalidades que nos permite Notion. Enseñándoles un poquito más de lo que yo hago, al menos con los cursos.
les voy a abrir un cuaderno que creé. Este es un cuaderno, por ejemplo, tomé un curso que se llama Economía Digital, Bitcoin y Criptomonedas. Este nunca lo llené, perdón. Déjenles enseño uno en donde sí tenga algo. Por ejemplo, este de Django. Aquí podemos ver más o menos cómo se ve un cuaderno o las notas que nosotros podemos crear con Notion. Podemos crear headers, bullet list, código, pero ya enfocado a un solo lenguaje, divisiones, operaciones matemáticas, podemos adjuntar cualquier tipo de documentos y nosotros podemos crear nuestras propias plantillas también para que a la hora de nosotros crear un nuevo cuaderno no tengamos que empezar desde cero y podamos usar una estructura que nosotros ya tengamos de antes, ¿no? Este es un ejemplo nada más de una de las aplicaciones que yo tengo para Notion. Les voy a enseñar otra rápida para no tomarme tanto tiempo en esto, pero por ejemplo mis documentos. Yo aquí ya tengo divididos por secciones de personal, cosas del trabajo, cosas de la escuela, cosas de, no sé, cualquier otra área de mi vida y cuál es el archivo que está relacionado a eso. Por ejemplo, aquí tengo mi archivo PDF de mi acta de nacimiento. Esto me salió una vez en el banco y por eso es ese ejemplo, porque me parece que es como algo muy práctico en donde sí suceden las cosas, que tenerlas a la mano nos ayuda. Mi foto, que es la foto que tengo en todos lados, la tengo aquí en Improving, la tengo en LinkedIn y la tengo en todas las plataformas prácticamente, porque pues me gusta llevar también como ese tipo de orden, ¿no? Y podemos crear infinidad de estructuras diferentes. No me voy a detener a enseñarles todas porque son bastantes. Una más, nada más, la del trabajo, por ejemplo. Yo borré aquí las partes sensibles del trabajo, pero lo más importante que es el cliente en el que yo estoy trabajando se llama Innovonics. Y aquí tengo los comandos más importantes que necesito correr, las anotaciones que más me sirven en mi día a día para pues, poder llevar a cabo mi trabajo, ¿no? Entonces, podemos crear casi que cualquier tipo de estructura que nosotros nos imaginemos. Entonces, pues vámonos a la parte interesante. ¿Cómo hacemos todo esto y cómo lo creamos? Nosotros tenemos dos secciones por default en Notion, las privadas y las que podemos compartir. Es muy sencillo de entender esto, las que se comparten es a través de un link y puedes darle permiso a alguien más que posee el link para editar o solo para leer la página que nosotros creamos o el documento que creamos. Y las privadas es únicamente para nuestro uso, ¿no? Si le damos, por ejemplo, Add Page, aquí nos dice automáticamente que podemos empezar con diferentes tipos de estructuras. Queremos empezar con una página en blanco, a la que le podemos agregar un icono, como estos de aquí que yo tengo. Queremos usar algún template de alguien que ya haya creado alguna estructura diferente y que nosotros no queramos crear desde el inicio, o queremos solo una tabla, queremos una lista, porque vamos a hacer una lista de compras, o un calendario, porque vamos a tener un calendario específicamente de las cosas que tienen que ver con mi trabajo. Vamos a empezar, por ejemplo, ahorita con solo una imagen, una página en blanco con un icono. Nosotros podemos ponerle cualquier icono que nos ayude a nosotros a identificar esta y se va a ver de este lado de nuestro label en Notion y le ponemos un título, por ejemplo, muestra. Y aquí abajo nosotros ya podemos empezar a crear los comandos que nosotros queramos. Todos los comandos surgen de una sola línea y puedes crear un texto cualquiera. Pero si nosotros necesitáramos crear alguna estructura diferente, nosotros podemos agregar primero un slash y aquí nos va a decir qué es lo que necesitas. Un bloque básico de texto, necesitas una página dentro de esa página, necesitas una lista de cosas por hacer, necesitas agregar títulos, una tabla, cualquiera de estas cosas nosotros las podemos crear muy fácilmente. Por ejemplo, una lista de compras en donde yo voy a poner jabón, shampoo, bla, 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 bla. Cualquier cosa que nosotros queramos ahí agregar. Y además podemos crear una nueva sección en donde tenemos, no lo sé, una tabla con los precios de lo que viene en el supermercado, de lo que nosotros queremos manejar de información en esta página, ¿verdad? Y esta es la parte más básica del uso de Notion, que es agregar bloques. Estos bloques se pueden convertir, como les decía, en texto, se pueden convertir en listas, pero tenemos bloques más avanzados, en donde nosotros también podemos crear dentro de esta misma página o dentro de este mismo documento estructuras mucho más complejas, como por ejemplo una base de datos, pero ya mucho más organizada, mucho más traqueable, medible. Los invito a todos ustedes que quieran usar la aplicación y que ampliamente se los recomiendo a que investiguen cuáles son los bloques que tenemos aquí. Inclusive podemos hacer algunas cosas como, por ejemplo, nosotros podemos pasarle a la aplicación un link de algún video en YouTube, por si nosotros estamos haciendo algún tutorial, por si estamos nosotros
necesitamos de algún modo traquear esto, yo les enseño uno que acabo de buscar. Bueno, estos videos, hay algunos que tienen copyright, que son normalmente los videos musicales, esos no se van a poder ver, pero cualquier otro video que sea algún tutorial en internet o algo que no tenga que ver con derechos de autor, se va a desplegar muy fácilmente. Podemos citar tweets, podemos citar posts en Facebook, podemos usar infinidad de widgets que también se van a adaptar a nuestras estructuras. Y yo creo que la parte más importante en todo esto, digo, a mí me gusta de principio hacer toda la estructura de mis datos y tenerlos como yo sé que los voy a encontrar más fácilmente. Pero si alguno de ustedes quiere usar alguna estructura en la que sinceramente les dé un poco de flojera crear o idearla, porque, por ejemplo, yo no me considero una persona muy creativa en este aspecto, pero por suerte hay mucha gente que sí lo es y que ha dejado sus templates listas para nosotros. Es en esta parte en donde dice templates que nosotros podemos ver qué clase de documentos la gente ha creado y nos ha donado de manera gratuita para que nosotros podamos usar. Entonces, yo les recomiendo muchísimo, y esto es algo que para mí es un must de tener en organización, para la gente que está buscando un trabajo, que está tratando de llevar este orden de cuáles son las aplicaciones que ha hecho, hay un template que se llama Job Applications, por ejemplo. Entonces, vamos a usar este template solo de manera práctica. Nosotros podemos cambiarle a, por ejemplo, aplicaciones de trabajo Alejandro. Por decirle solo un ejemplo, ¿no? Y podemos ponerle un icono de lo que sea. Dentro de aquí, esta persona que dio este template nos está dando un espacio para poner el PDF de nuestro CV actualizado o de nuestro resumen. Luego tenemos un cover letter también, que es para que nosotros podamos tenerlo a la mano y poder compartir esto con cualquiera perdón, pregunta del público. ¿Es Notion App gratuito o necesitas comprar licencia? Es una aplicación gratuita. Hay algunas funcionalidades que cuestan, pero la verdad es que son para equipos más grandes de trabajo. Notion se puede usar como un dashboard para equipos en donde nosotros podemos compartir información sensible con la gente y podemos, por ejemplo, no sé si ustedes sepan lo que es, me parece que es Canva la aplicación o Jira, donde podemos crear tickets y mover el estatus de por hacer, a hecho, por traquear. Todo esto se puede llevar en equipos grandes y la manera en la que nosotros podemos compartir esto con mucha gente que va a estar participando en el proyecto es a través de una licencia. Pero de manera gratuita y para usarlo en la vida personal, yo creo que es más que suficiente. Está excelente para todo esto. Y bueno, aquí podemos poner, por ejemplo, en nuestro portafolio, un link que nos lleve directamente al portafolio que nosotros tenemos de aplicaciones hechas o a nuestro GitHub o a cualquier repositorio que nosotros queramos mostrar a la persona que le vamos a mandar esto, si es que lo vamos a mandar. Y la organización me parece que es algo importante porque gracias a la organización, al menos yo he logrado conseguir inclusive trabajos, he logrado quedar muy bien parado en clases, cuando estuve estudiando, en entrevistas. Creo que fue algo que me ayudó muchísimo a entrar aquí a Improving y es importante a la hora de buscar trabajo y creo que es como para mí el enfoque que más nos serviría a todos que estamos ahorita o trabajando o estudiando y que es a donde queremos llegar, tener una organización para esto. Entonces, yo apliqué a un trabajo, ok, ya existe este template y este template me ayuda a, ok, ¿a qué compañía apliqué? Pues apliqué a, no sé, compañía SV, por decir algo, ¿no? ¿En qué stage está? Bueno, resulta que alguien me refirió y está bien esa parte. O me están dando follow-up. ¿Qué quiere decir? Que estoy esperando la respuesta de mi reclutador. ¿Para qué posiciones? Bueno, esta es específicamente para, por ejemplo, Python Engineer. No la creé. Y nosotros, a la hora de que nos vuelvan a contactar, no tenemos que empezar de cero o buscar en nuestra mente o en alguna nota que hayamos escrito quién fue quien nos llamó, para qué nos llamó, cuál era la posición y en qué estado estábamos. Yo creo que para las personas que son reclutadoras es sumamente importante que a quien le estás hablando muestre el interés que el puesto merece. Y nosotros también creo que merecemos mostrarle ese interés y esa organización a las cosas a las que realmente queremos acceder, ¿no? Entonces, aquí podemos poner el resumen o el CV que nosotros mandamos, porque a veces pasa que tienes que enviar un portafolio o un currículum diferente dependiendo del puesto, porque quieres enfocarte en algunas habilidades o quieres hacer énfasis en algunas otras, ¿no? Entonces, podemos poner exactamente todo lo que necesitamos, si mandamos algún correo que fue, si hay un URL con la posición a la que nosotros estamos tratando de
de aplicar, si aplicamos a través de LinkedIn, por ejemplo, o de cualquier otra plataforma que nos haya ayudado a encontrar esto, y la fecha que nos hayan dado a nosotros para un nuevo contacto o para yo mandar una prueba de código o cualquier cosa que nosotros podamos traquear. Yo esto es algo que les recomiendo muchísimo que lleven en su día a día. Otra de las aplicaciones que a mí me parece que es importante tener en Notion, yo he visto que la mayoría de gente tiene sus currículums hechos o en Canva o en PowerPoint, inclusive en alguna aplicación de Office, pero a mí me parece y me resulta muchísimo más agradable tener tu currículum también dentro de Notion. Es información que nosotros también podemos manejar desde aquí. Les muestro el mío, por ejemplo. Es este de aquí. Lo interesante es que nosotros podemos compartirlo, podemos mandarle el link a quien sea. Aquí pueden ver que, por ejemplo, está mi perfil de GitHub, de mi LinkedIn, mi correo y mi número telefónico. Y podemos ver la experiencia de trabajo, cualquier organización que nosotros queramos llevar. Aquí está con los diplomas que tengo, con dónde estudié, en qué industrias he trabajado. Y esto es algo bastante sostenible y mantenible porque nosotros, si yo, por ejemplo, y que es algo que a mí me pasa, si yo logro algo que quiera resaltar en mi currículum el día de hoy en mi trabajo, solo basta con que yo entre aquí y agregue mi nuevo achievement y automáticamente ya va a estar actualizado. A quienes les compartí mi enlace, ya lo van a tener actualizado. No necesito volverles a enviar el currículum a las personas, no necesito estar actualizándolos en todos lados y replicar ese cambio. Entonces también tiene su controlador de versiones y tiene su manera de compartir que me parece que es bastante amigable como para que ustedes puedan usarlo. Y bueno, como se trata también de una plática que está enfocada a estudiantes, pues también lo que les quiero explicar que existe es que existen ya plantillas para planeaciones de tesis, que existen para llevar las notas de tus clases, de toda la estructura de lo que estás haciendo en escuela o en cualquier curso, inclusive para calendarios. Y hay muchos tipos de secciones que también los invito a que revisen. Están para estudiantes, para ingenierías, para marketing. Esto también es una herramienta poderosísima para la gente que se dedica a la publicidad y al marketing porque te ayuda a calendarizar las publicaciones que vas a hacer, en qué plataforma las tienes que hacer, cuáles son los links, cuáles son las contraseñas a las que tienes que acceder y llevar el orden lo mejor posible. Pregunta del público, ¿es Notion entonces comparable con un SharePoint site? Sí, no. Me parece que el alcance del SharePoint funciona muy bien cuando tú quieres compartir documentos con la gente que está trabajando contigo. La aplicación que yo he visto de SharePoint normalmente está enfocada a compartir grabaciones de reuniones, documentos importantes, templates de la empresa. Sirve más como para organizar los documentos de una empresa de manera, pues ya un poco más escalable, con archivos muy, muy grandes y que están costeados, pues, por Microsoft, que es una empresa gigante, ¿no? Yo pensaría más bien que Notion es comparable a todas las aplicaciones que se dedican a hacer notas. Como les decía al principio, ¿no? Google Keep, DeepNote, Evernote, Trello, cualquiera de esas aplicaciones, todas las funcionalidades que tiene, para mí al menos las tiene igual Notion y con un poquito más de esteroides. Tienen bastante más alcance y bastante más facilidad de usar. Y bueno, al menos a mí también me gusta muchísimo la apariencia de Notion. Me parece muy amigable, tiene dentro de lo que cabe un diseño muy minimalista. Partimos siempre de un bloque y el bloque se puede convertir en una lista, en una base de datos, en una imagen, en un video, y nosotros podemos organizarla como nosotros queramos. La misma página de Notion tiene su propio curso para poder empezar a usarla. Para mí es más importante que vean cuál es el resultado final de lo que pueden llegar a hacer. Y ni siquiera creo que mi dashboard de Notion sea inclusive en el top 5 de los mejores que haya visto. He visto cosas increíbles y gente que ha logrado conseguir trabajos muy, muy buenos solo utilizando esta organización y solo usando esta estructura de datos. Entonces, bueno, quedando solo 4 minutos, quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta, si hay algún comentario que quieran hacer. Encantado de responderles. Creo que de momento ya no hay más preguntas. Si no, la pueden escribir en este minutito que queda. Bueno, estos minutitos que quedan. Mientras tanto, muchas gracias, Alejandro. Agradecerte por tu colaboración nuevamente en este Tech Week. Muy interesante tu plática, muy padre pues esta herramienta. Y bueno, vamos para cerrar dándole la palabra a nuestra compañera Cintia.
Gutiérrez, que, bueno, es parte de Talent Acquisition y nos va a dar un mensaje. Adelante. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Y como comenta mi compañera Tali, mi nombre es Cintia Gutiérrez, yo soy parte del equipo de Talent Acquisition aquí en Improving Nearshore y me gustaría contarles de forma súper rápida que todos los días estamos buscando nuevo talento para la compañía. Si ustedes tienen ya experiencia en algún perfil en específico o tienen conocidos a los cuales les gustaría aplicar en alguna vacante, conocer más de nuestra cultura de prestaciones, por favor, no duden en mandarnos sus currículums o si aún siguen estudiando los últimos semestres, también mándenos, ya que constantemente estamos buscando abrir academias para que puedan foguearse un poquito más en el mundo de TI. Y bueno, pues por acá están nuestras redes sociales, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestra página de Instagram. Por favor, síganos para que sean los primeros en darse cuenta de las novedades de Improving Nearshore. Y por el momento, no sé si tengan alguna pregunta hacia mí, hacia nuestras vacantes o nuestros procesos. Creo que de momento no hay ninguna, pero bueno, acabo de escribir por ahí el link para que vean las vacantes. Ahí pueden ingresar y ver todas, aplicar. Y como bien dice Cintia, ahí están todas nuestras redes sociales, en donde también podrán encontrar más pláticas que vamos a tener el resto de la semana, virtuales y presenciales, para que las puedan checar ahí mismo en las redes sociales. Muy bien, Cintia. Pues si no hay ningún mensaje más, vamos a cerrar agradeciéndoles a todos por pues haberse conectado. Esperamos que puedan ingresar en las próximas charlas y que tengan muy bonita tarde. Gracias por conectarse. Hasta luego.